Gabriel Boric, candidato presidencial por el Partido Comunista y el Frente Amplio, tuvo hace poco una entrevista en el canal de televisión La Red, donde lo hizo bastante mal. Fue una entrevista en que quedó bastante mal, bastante vergonzosa, donde mostró una de dos cosas. Por un lado, ignorancia total de temas económicos que, aunque no son lo único importante, son sumamente importantes porque afectan la vida de los trabajadores, el desempleo, la pobreza. Son temas muy importantes para el día a día de la población. Pero además de eso, lo otro preocupante es que muestra una mentalidad bastante negativa con respecto al tema de la riqueza, bastante estatista, bastante colectivista, pero sumado a eso, al hecho de que no conoce muy bien además su propio programa, los detalles, y tiene cero conocimiento en eso, y viene la pregunta de, bueno, si él no lo conoce, ¿quién lo maneja esas cosas? Y ahí viene un rol preocupante, que es aquellos que han constantemente hablado con detalle el programa y lo defienden a muerte dentro de su coalición, que es el Partido Comunista, en particular Daniel Jadwe. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Felipe Vázquez y José Lagos, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. A Gabriel Boric lo entrevistaron en La Red, como le han hecho entrevistas a distintos candidatos. Y en su momento, el periodista que estaba entrevistando le preguntó un poco sobre materia económica, porque Gabriel Boric dijo que quiere aumentarle los ingresos a las empresas, a los ricos, etc. Y le preguntaron, más allá del discursito bueno para Gabriel Boric, ¿quién es alguien que tiene muchos ingresos? ¿Quién es alguien millonario? Y para él eso implica toda empresa que tenga ganancias, no utilidades, tomen en cuenta eso, ingresos por sobre unos 1000 UF, que son unos 30 millones de pesos. Ahora, para que tomen en cuenta, el ingreso es distinto de la utilidad. O sea que el ingreso es lo que ellos reciben, pero antes de que se descuenten impuestos, sueldos, insumos, suma y sigue. Entonces hay muchas empresas que pueden ganar al mes 30 millones de pesos en ingresos, pero terminan teniendo pérdidas o muy poca utilidad porque tienen que pagar los sueldos y se descuenta de esos 30, tienen que pagar insumos. Imagínense una panadería, tiene que comprar los materiales, transporte, impuestos, cotizaciones. Entonces, en la práctica esto aplicaría para hasta pequeñas empresas, hasta empresas grandes, y a todo eso les quiere subir los impuestos. Pero después mostró que tal vez, bueno, es que puede que ese no sea el monto porque él no tenía la menor idea, no sabe para nada lo que dice el detalle de su programa económico. Lo vemos a continuación. Lo peor que podemos hacer es seguir como estamos. El 1% más rico, estamos hablando de ingresos de ¿cuánto? Estamos hablando de el 1% más rico, ingresos sobre 1000 UF. Sobre 1000 UF en el caso de las empresas. Pero es un sector muy minoritario de la población. 1000 UF al mes en una empresa no es tanto. No, 1000 UF. Uy. No tengo la cifra exacta en este momento, pero pido por favor, bueno, mira, por eso acá muchas veces se hace un juego con las cifras y seguramente después van a salir a tratar de atacar por esto. Uno no tiene siempre todas las cifras en la cabeza, yo tengo muchas cifras en la cabeza, pero para eso también tenemos equipos que están trabajando permanentemente con nosotros, y lo que yo tengo claro hoy día, y esto es una discusión a nivel mundial, es que el 1% de los chilenos más ricos concentran el 30% del ingreso, y eso es una desigualdad tremenda que hace que la curva del ingreso justamente sea totalmente desproporcionada, y es lo que tenemos que trabajar para cambiar. Vergonzoso, eso es bastante vergonzoso, el hecho de que no tiene la menor idea y después dice, bueno, yo sé que me van a hacer memes con esto, como si estuviera mal que se burlara a la gente por eso. Insisto, no es lo único importante el tema económico. Hay otros factores que son el tema de la autonomía, la descentralización, distintas cosas, temas culturales, pero no por eso no es importante. No es lo único importante, pero es sumamente importante, porque eso afecta el trabajo de las personas, el bienestar de los trabajadores, la economía y la prosperidad afecta a las pensiones, afecta también el desempleo, la riqueza de la gente. Entonces es algo que importa mucho, no es lo único, pero importa bastante. Y que Gabriel Boric, que va primero o segundo, dependiendo de las encuestas, en la carrera presidencial, no tenga la menor idea de lo que va a hacer en su gobierno en materia económica, es sumamente preocupante y es vergonzoso para él como persona.
Y además, que clasifique como mucho ingreso a alguien que tenga ingresos en una empresa de 30 millones, que no es lo mismo que utilidad, es distinto, porque hay empresas, insisto, que pueden tener pérdida incluso con ingresos así porque gastan más. Muestra un desconocimiento total del mundo privado. Y no es sorpresa porque Boric jamás ha trabajado en algo que no sea el Estado. Toda su riqueza, todos sus ingresos son ilegítimos, todos, porque tienen origen en el robo legalizado que son los impuestos. Todo lo que él tiene es robo legalizado, todo. Entonces, como tiene pura propiedad ilegítima, no me sorprende que tenga ese nivel de ignorancia, porque él ha vivido, va a vivir y probablemente muera viviendo a costa del Estado, o sea, a costa de los impuestos, o sea, ese robo legalizado al sueldo de los trabajadores, los emprendedores y las familias chilenas. No sorpresa. Y además su padre, también alguien de mucha riqueza, que no está en el mundo estatal, pero que se ha enriquecido también con tratos corporativistas al conseguir acuerdos con el Estado para poder vender tierras a sobreprecio, y tiene una serie de cosas así. También propiedad ilegítima toda su riqueza. ¿Por qué? Porque tiene origen en el Estado o acuerdos corporativistas. Propiedad ilegítima. Entonces no es sorpresivo que Boric tenga esa reacción, porque no conoce otro mundo. Él vive a costa de eso. Entonces él dice, una empresa que ingresa 30 millones de pesos, está bien, es mucha plata, hay que cobrarle más. Una locura, tomando en cuenta que no está viendo costos, insumos, sueldos, puede dar hasta pérdida. Y el mismo ahí, el periodista le dice, pero es muy poco, y queda sumamente mal. Pero viene la pregunta, más allá del desconocimiento de la realidad del día a día de aquellos que tienen un negocio, un emprendimiento, más allá del tema de que él no tiene la menor idea de lo que dice en su programa, viene la pregunta si él no lo sabe, ¿quién lo sabe? Y ahí viene la pregunta de eso, y es preocupante porque el grupo de personas dentro de la campaña de Boric que parecen controlar más el tema de su programa económico y el programa en general es el Partido Comunista. Y eso se lo ha dicho numerosas veces Daniel Jadwe y Guillermo Tería, el presidente del Partido Comunista. Porque Boric no tiene la menor idea de lo que dice en su programa, tiene ideas generales nomás, pero al mismo tiempo vemos a personas como Daniel Jadwe haciendo la amenaza de que si se cambia algo en el programa iban a ser los primeros en denunciarlo. Guillermo Tería advirtiendo que se tiene que cumplir el programa al 100%. Y eso nos muestra un poco que dentro de esa coalición, aquellos que van a llevar la batuta, aquellos que van a dirigir, aquellos que van a controlar un poco qué es lo que se hace en esas materias, es el Partido Comunista. Porque, o si no, no estarían tan enfocados en decir, oye, no se puede cambiar nada. Y eso se nota al mismo tiempo que toman eso, al mismo tiempo que Boric coloca en posiciones de poder a numerosas personas del PC, y sumado a esa situación el hecho de que, bueno, él no tiene la menor idea de lo que dice su programa, y es sumamente preocupante. Ven ese nivel de ignorancia. Claramente Boric, cuando le preguntan cualquier tema sobre cifras, no tiene la menor idea. Y eso importa. Porque importa uno lo que él que se supone que quiere hacer, debe saberlo, debería saberlo. Y además de eso, importa porque es bien distinto que haga una diferenciación de repente de cuáles ingresos de una cosa u otra que se cobra el impuesto. Yo creo que no le deberían cobrar a nadie, porque el impuesto es un robo. El Estado le está robando a un emprendedor o a un empresario, a lo que sea, a un trabajador, cuando cobra impuestos. Le está robando fruto de su trabajo para que el político decida en qué se lo gasta. Y bueno, lo gastan mal y más encima, bueno, sacan por supuesto, su tajada entre medio para pagarse sus sueldos y sus bonos y su mesilla. Entonces es sumamente injusto ya de por sí lo que él propone. Pero además de la injusticia de fondo, es una ignorancia enorme. Porque ni siquiera sabe los datos, no sabe nada. Es una locura. Y ahí va, entre los dos primeros liderando la carrera presidencial. Yo creo que dentro de los candidatos de izquierda hasta Jasna Proboste es más decente que Boric. Claramente, Boric tiene un buen manejo lingüístico, es bueno hablando, pero no tiene manejo de fondo en las cosas que quiere hacer, no tiene la menor idea. Y cosas como estas son preocupantes porque lo muestran. Pero ¿qué piensan de esta entrevista de Boric? ¿Les parece la excusa de que, bueno, no importa que él no se sepa los números porque tiene asesores, o creen que fue algo vergonzoso? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.